La señora gobernadora me distinguía con unas palabras inmerecidas, diciendo que se sentían honrados de mi presencia aquí. Quiero decirle, gobernadora, que el honrado altamente soy yo, sin duda alguna. Y la sazón de mi espíritu en este momento revolotea con mucha emoción, porque es la segunda vez que hablo en esta sala Harmodio Arias, Madrid. La vez anterior fue hace 14 años, cuando siendo ministro de Estado me correspondió representar al órgano ejecutivo en los actos del centenario de la República en la provincia de Coclé. Y han venido todos esos recuerdos al entrar en este salón de aquel 3 de noviembre del 2003. Me invita el comité organizador de la conmemoración del bicentenario del natalicio de don Justo Arosemena, y en fecha tan simbólica como la de hoy, Día del Patriota, a conjugar el pensamiento del padre de la nacionalidad con el del doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia, en búsqueda de materia prima de la nacionalidad panameña. Y el encargo me lo dan para entregar en esta tierra, de mis antepasados, de mis raíces, en el Peronomé, que nació en Calle Chiquita, El Bajito y San Antonio, y que tanto le ha dado a la República. Así que es imposible negar este compromiso que asumo con agrado y emoción. La nación panameña está sostenida en largos antecedentes que recorren este istmo con el pasar del tiempo. Desde la aparición del hombre en el nuevo continente hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Luego, con la llegada de Rodrigo de Bastidas al istmo, hasta la fundación de la Real Audiencia de Panamá. La época colonial, que abarca hasta la independencia de España en 1821, los 82 años de voluntaria y sobresaltada unión a Colombia, hasta el nacimiento de la República el 3 de noviembre de 1903. Y lo que debemos llamar la época de la nacionalidad panameña, que abarca hasta nuestros días, y de forma destacada dentro de esta, lo que ya se identifica como nuestra segunda independencia, con la consolidación de la soberanía nacional plena en todo el territorio desde el 31 de diciembre de 1999. Estos hechos y circunstancias nos permiten entrar a comprender y valorar la identidad histórica y cultural que conforma la nacionalidad panameña, que hoy flamea en nuestro país y que se conjuga en nuestros corazones, en el corazón de cada panameño y panameña, sumado a aquellas ideas motoras que en distintos momentos han aportado el octanaje necesario para hacer explotar el combustible de la patria y producir las grandes transformaciones nacionales. La nación panameña se fundamenta también en los ideales. Ideales estos que en el devenir de nuestra historia han encontrado en el pensamiento, la vida, el actuar y las luchas de destacados hombres y mujeres su expresión más sublime. Es bajo la brillantez del legado de dos personajes estelares del firmamento panameño que emprendemos el recorrido que nos haga encontrar esos ideales emblemáticos de la nacionalidad panameña, de la panameñidad. Justo Arosemena y Carlos Iván Zúñiga fueron hombres de su tiempo,
enfrentaron las circunstancias de su tiempo, aquellas que le impuso la realidad de su tiempo, y se convirtieron en voceros de la nacionalidad. Y hoy, a la distancia, podemos decir que trascendieron con creces a su tiempo, para ser reconocidos por la historia como padre el uno y apóstol el otro de la nacionalidad panameña. Su formación, su entereza y altura de miras en la defensa y enaltecimiento de lo panameño transforma a estos personajes, cada uno en su siglo, en savia de la cual nutrir al árbol de la patria y sabiduría de la cual aprender a aquellos que aspiren al elevado encargo de ser patriotas contemporáneos. Ambos panameños recibieron sus primeras inspiraciones al amor patrio de la fuente primaria, el hogar. La devoción por la patria se aprende allí, primero, en la familia. Son los propios recuerdos de Justo Arosemena los que nos llevan a su infancia y la impresión que sobre él causaba aquel cuadro enorme que bajo la inscripción de memoria al 28 de noviembre de 1821 ocupaba un lugar central en su casa. El patricio Mariano Arosemena, firmante de la proclamación de independencia de 1821, y Dolores Quesada fueron influencia notable en la formación política, la decencia y los valores morales que acompañaron a Justo Arosemena a lo largo de su vida. ¿Qué decir de Carlos Iván Zúñiga? El hogar penonomeño, conformado por los maestros Federico Zúñiga Feliú y María Olivia Guardia, se constituyó desde su niñez en manantial de honradez, trabajo digno y valores, con la educación como piedra angular de toda aspiración vital. El amor por el terruño y la valoración por el servicio público están en Zúñiga desde que observaba a su padre recorrer la provincia de Coclé como inspector de educación, hasta aquellas anécdotas que gustaba tanto contar de las visitas que recibía de su padrino Octavio Méndez Pereira, insigne primer rector de la Universidad de Panamá, que en la primera de ellas, cuando a la usanza de la época ante su padrino se arrodilló, este lo levantó de un manotazo y le dijo: nunca te arrodilles ante un hombre. Ambos tuvieron en su casa y en su familia fuentes bienhechoras de las que brotaron siempre valores políticos y morales y el amor a su patria. De la vocación por una profesión o de la inclinación por una dedicación se encuentra la madera del que busca servir a la patria. El tránsito terrenal de Justo Arosemena se dio en el siglo XIX, el de Carlos Iván Zúñiga en los siglos XX y XXI. Las coincidencias en sus oficios permiten observar semejanza de inspiraciones a la hora de encontrar trincheras para sus emprendimientos, especialmente para su aporte a la construcción de la nacionalidad. Ambos fijaron en el estudio del derecho sus primeros empeños, convirtiéndose en juristas destacados y haciendo del ejercicio de la abogacía una tribuna para la defensa de aquellos discriminados de la sociedad. Justo Arosemena, desde joven abogado, se le encuentra poniendo sus servicios en defensa de los sometidos a la esclavitud, condición a la que en reiterados escritos se opone, incluso varias décadas antes de que ésta fuera abolida. Años después, al asumir como jefe superior del Estado Federal de Panamá,
dijo en su discurso de toma de posesión: nuestro territorio se ha librado ya de todos los enemigos de la República. Echemos complacido una mirada en nuestro derredor y no alcanzaremos a ver sino hombres en pleno goce de su libertad. La odiosa esclavitud no es ya sino un recuerdo, penoso y humillante, pero recuerdo. Carlos Iván Zúñiga se especializa como penalista y, más allá de sus éxitos en los tribunales, muy temprano en su carrera se lanza en defensa de los trabajadores, de las empresas fruteras transnacionales en Chiriquí, que eran sometidos a abusos laborales e injusticias salariales sin representación legal adecuada. Publica en 1962 un manual del trabajador, resultado de su experiencia en favor de las luchas obreras, y para que como obra de consulta sirviera en el tiempo a los trabajadores para determinar, como lo dijo en su prólogo, cuáles deberían ser las otras luchas para arrancar al mundo de hoy una sociedad sin patronos explotadores y con una legislación que no sea fruto de la demagogia y de la hipocresía, sino la experiencia limpia de la auténtica justicia social. En el centro del pensamiento de estos dos ilustres panameños están las libertades individuales y la justicia social. Justo Arosemena y Carlos Iván Zúñiga encuentran en la expresión libre a través de los medios de comunicación social una herramienta en la que no solo se aprecia su talento, sino una forma vehemente de dar a conocer su pensamiento. Por razón de la época, es en los periódicos en los que busca Justo Arosemena la ventana propicia para expresarse. Desde muy joven escribe para medios impresos en Panamá, Colombia y Perú. Leer sus análisis de los más variados temas permite una mejor comprensión del siglo XIX panameño. Su pluma es aguerrida e incisiva. No escatima en nada para evidenciar a los que intentan afectar la causa panameña. Fue fundador, junto a otros, de varios periódicos durante su estancia en el Perú, y hasta sus últimos años de vida fue asiduo articulista. La obra escrita de Justo Arosemena abarca una gran cantidad de libros, presididos, sin duda, por el Estado Federal de Panamá de 1855, en el que describe de forma magistral, y como no lo había hecho nadie hasta ese momento, la identidad nacional, la panameñidad, sustentada en argumentos históricos, geográficos y culturales. Zúñiga Guardia halló desde muy temprano en las revistas estudiantiles una forma de expresar sus ideales que no abandonaría nunca. Luego sus estudios de Derecho los combinaba con trabajos periodísticos, convirtiendo en un hábito el dar a conocer sus análisis y reflexiones del acontecer nacional e internacional por más de 60 años en los principales periódicos de la República. Sus ensayos y publicaciones, al igual que sus intervenciones parlamentarias, son un recorrido inestimable por la lucha nacionalista panameña, desde el rechazo del convenio de base Filó-Haens hasta finales del siglo XX. Orador fogoso y coherente, utilizó la radio también en la década del 70 y del 80 en la lucha por la recuperación de la democracia. La bibliografía de estos dos personajes refleja no solo su acervo intelectual, sino su compromiso con el servicio público, más allá del periodo en el que lo ejercieron, comprendiendo que también es parte de ese servicio público dejar plasmadas sus experiencias y conocimientos adquiridos
como un aporte a las futuras generaciones. En otra coincidencia, las aulas universitarias también fueron tribuna común. Tanto Justo Arosemena como Carlos Iván Zúñiga dictaron cátedras de Derecho, fomentando en sus estudiantes no solo el estudio de las leyes, sino el espíritu crítico, el nacionalismo sano y el ánimo de participación en la vida nacional. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia se colocó una placa en la que se leía: al doctor Justo Arosemena, quien honró estas aulas con la esbeltez del verbo y la profundidad del concepto. La Universidad de Panamá, por su parte, dio el nombre de Carlos Iván Zúñiga al edificio principal que alberga la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en su sede central. Catedráticos y educadores entendieron ambos, repito, en siglos distintos, que la educación es la fuente de solución de los grandes problemas nacionales y, además, que es por medio de la educación que se forman los buenos y cabales ciudadanos. A la democracia por la educación es la frase contundente con la que Justo Arosemena sienta las bases para explicar que solo puede germinar y consolidarse la democracia si es a través del fomento de la educación y la cultura. A contrario sensu, si dejamos olvidada y desatendida la educación nacional en sus maestros, en sus escuelas, en sus aulas, en su pensum, estaremos socavando el sistema democrático de forma irreversible. Aquí es interesante traer a cuenta una observación que hace Carlos Iván Zúñiga sobre la importancia de la cultura y la educación a propósito de la crisis que viven los órganos legislativos de América. Decía en la década del 60, solo se puede superar resolviendo la crisis de la democracia. La crisis de la democracia igualmente solo se resuelve en la universidad. En otras palabras, la crisis de la democracia se puede resolver de manera más fecunda y mucho más positiva a través de la cultura. La necesidad de que las universidades se conviertan en vehículos tolerantes de las ideas, de que los pueblos nuestros reciban ese influjo benefactor de una universidad divulgadora de ideas, es la esencia de la democracia. Sobre esa base se podría entonces lograr un equipo humano lo suficientemente idóneo para que pueda entrar en los distintos niveles de la vida social y cumplir funciones superadoras. Valga decir, ¿cómo no encontrar tan actuales esos pensamientos? La educación fomenta la nacionalidad panameña al tiempo que la construye y proyecta en el tiempo. La participación parlamentaria encontró en los doctores Arosemena y Zúñiga a destacados tribunos. Ambos representaron a sus conciudadanos ante las altas cámaras legislativas de Colombia uno y de Panamá el otro. Sus desvelos como legisladores estuvieron siempre en los mejores intereses de los panameños. Entendieron que en la formación de las leyes está la columna vertebral del Estado de Derecho, que en el deber de los ciudadanos de cumplir las leyes está también congénito el que sus representantes dicten leyes provechosas y útiles. Nadie mejor que ellos para entender que el legislador no solo formula leyes, también fiscaliza la gestión del órgano ejecutivo y el buen devenir de la administración pública. Justo Arosemena fue diputado del Istmo y congresista de la República. Carlos Iván Zúñiga, diputado de la República,
y diputado magistrado en 2 ocasiones en juicios al presidente de la República. Aquí cabe decir que la identidad panameña entiende como un valor el respeto a las leyes y la aplicación de las mismas a todos por igual. De la mano con la observación anterior, salta con naturalidad la importancia que ambos dan en sus quehaceres ciudadanos a la Constitución y a esta como soporte central del andamiaje del Estado. Justo Arosemena gustaba de redactar constituciones. Qué gusto aquel. Y en sus años en el Perú dejó varios ejemplares para las distintas repúblicas de América, de los que todavía hoy podemos aprender institucionalidad. Publicó las obras Constituciones Políticas de la América Meridional y Estudios Constitucionales sobre los Gobiernos de América Latina. Un momento emblemático de la vida de Justo Arosemena fue cuando le correspondió presidir la Convención Constitucional de Río Negro, que promulgó la Constitución Política de Colombia de 1863, Carta Magna que marcó el nacimiento de los Estados Unidos de Colombia y abrió las puertas al liberalismo radical y a una mayor autonomía de los estados federales que lo conformaban, siempre con el pensamiento panameño en su mente. Aquí, permítanme recordar que esta Constitución rigió hasta 1886, cuando fue reemplazada por la Constitución promovida por Rafael Núñez. Como es sabido, Justo Arosemena murió en 1896, varios años antes del nacimiento definitivo de la República, el 3 de noviembre de 1903. Sin embargo, soy de los que piensa que Arosemena anticipó en sus cavilaciones nuestra independencia. Y es que, como nos contaba el profesor César Quintero en sus clases, cuando a Justo Arosemena le llegó en su retiro en Colón el texto aprobado y lo leyó, manifestó taxativo y premonitorio: bajo la Constitución de 1886, Panamá no puede seguir siendo parte de Colombia. En el caso de Carlos Iván Zúñiga, no hay duda que la Constitución ocupaba lugar central en sus estudios, reflexiones y defensa. Dos momentos son expresión clara de lo que afirmo. En 1968, siendo diputado magistrado, en medio del juicio político al entonces presidente de la República, Marcos Robles, al intentar entrar en la Asamblea Nacional, derecho que le cabía como diputado que era, agentes de la Guardia Nacional se lo impidieron. En ese momento, Zúñiga, en un gesto histórico, levantó en su mano la Constitución Nacional y expresó: señores, la Constitución ha muerto. Años después, durante la lucha por la reconquista de la democracia, Carlos Iván Zúñiga se convence que la liberación debía surgir de una ciudadanía convencida de sus valores y derechos, conocedora de su historia y de su nacionalismo. Y es a partir de allí que asume la bandera de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como salida a la crisis institucional y moral que aquejaba a Panamá. La soberanía popular radica en la voluntad del pueblo y es en la Constitución que se organiza la estructura del Estado para hacer valer esa soberanía. Arosemena, en una época convulsa y violenta, Zúñiga, bajo un régimen dictatorial, dirigen ambos su mirada a la soberanía popular
a la convocatoria de los representantes del pueblo para que, dictando una nueva constitución, se recomponga el tejido social y político del país. Si bien fueron hombres de leyes, y está claro que eran fieles al imperio de la legalidad, su compromiso con el ser buenos ciudadanos y el bien común iba más allá. Se imponían y consideraban que el ciudadano o funcionario debía imponerse reglas morales más allá de la ley. Justo Arosemena publicó un libro titulado Principios de Moral Política, redactados en un catecismo, que debiera ser de obligatoria lectura para todo aquel que asuma funciones públicas. Y otro titulado Código de Moral fundada en la naturaleza del hombre. Lecturas que dejan clarísimo la importancia que le daba a la honradez, a la probidad en la vida pública. Una frase del primer libro de Justo Arosemena mencionado, que fue publicado hace ya casi 170 años, retumba especialmente por su actualidad, cuando dijo: lo que hoy nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la falta de moral política. Por su parte, Carlos Iván Zúñiga fue un cultor de las virtudes cívicas. Entendía que en el servicio público la honradez acrisolada debe estar a toda prueba. Lo comprendía muy bien, así lo practicó y en más de una ocasión lo aconsejó a quienes asumían responsabilidades públicas, invitándolas a ejercerlas de forma intachable e íntegra. Solía recordarles que de sus ejecutorias esa posición podría convertirse en tumba o pedestal. En uno de sus últimos servicios públicos, ad honorem, valga decir, Carlos Iván Zúñiga presidió la Comisión Presidencial Anticorrupción en 2002. Dicha comisión entregó al país un informe con 50 recomendaciones para combatir la corrupción. ¿Cuán apropiada sería su lectura en estos tiempos? En este apartado no debo dejar de destacar otro hecho común a ambos personajes, que se dio exactamente igual en los dos casos. A pesar de las múltiples posiciones políticas y públicas que ocuparon, ambos terminaron sus días viviendo sin ostentaciones, y más bien limitada y sencillamente. El ejemplo es la mejor enseñanza. La identidad nacional se ha ido forjando desde 1821 con los principios republicanos, sea bajo su imperio o en la lucha por su conquista. Los protagonistas de estas palabras que les comparto tejieron sus pensamientos y sus acciones inspirados en los principios republicanos. Es a estos principios a los que debemos dirigir nuestra mirada en la búsqueda de inspiración nacional. Deseo compartirles unas palabras de Justo Arosemena tan claras con respecto a esto que solo corresponde citarlas. Dijo: nadie es aquí superior a su vecino por títulos que no consistan en su mérito personal. Somos hermanos, ligados por los vínculos de la filosofía nacida en Nazaret. Y ni oro ni cuna, ni religión ni hazaña son elementos de poder que contrarresten o coarten el único elemento legítimo del poder, la voluntad del pueblo. Una organización semejante
da cabal idea del régimen que en las sociedades políticas se llama república. Muchas otras formas han usurpado esta denominación, pero no hay ni puede haber república sin igualdad. No hay ni puede haber república en donde imperen influencias extrañas a la voluntad y al interés del pueblo, que es la comunidad misma. Desde otra perspectiva, Carlos Iván Zúñiga Guardia también encontraba importancia en explicar qué es una república, y echa mano del gran maestro de juventudes de todos los tiempos, José Ingeniero, diciendo: él sostenía que la república es como un barco que navega y que reclama el apoyo, el interés y la participación consciente de todos los que navegan en él. El éxito de ese navegar no solo corresponde a la destreza del capitán, ni nadie puede ser indiferente a las rutas adoptadas, ni se puede permitir que la bitácora que maneja el capitán carezca de transparencia. El interés por reconocer y participar en el destino de la embarcación de la República debe ser colectivo, sobre todo en los graves momentos en los que la mar se torna turbulenta y encrespada. En ese instante, todo el pasaje y toda la tripulación debe prestarse a salvar la nave, a revisar las rutas, a sortear los arrecifes y los escollos, a dar golpes de timón atinados y prudentes. Pero para intervenir en esa misión salvadora o rectificadora, se exige prioritariamente tener conciencia de los deberes que son inherentes a su condición de pasajero de la nave, o sea, de ciudadano de la República. Allí están las palabras de estos dos panameños para quienes la opción nunca fue callarse. Como ciudadanos conscientes e informados, alzar la voz siempre fue su decisión. Estos principios son los que celebramos en el mes de noviembre. No nos perdamos. Lo que celebramos es la nación panameña convertida en república independiente. No dejemos que las festividades nos distraigan. Lo que festejamos son los principios republicanos: la democracia, el Estado de Derecho, la supremacía de la ley, las libertades y sobre todo lo que consagra nuestra Constitución en el artículo 2: el poder público solo emana del pueblo. Redescubramos nuestra nacionalidad panameña es la invitación que me sale emocionada al terminar este recorrido sobre las vidas de Carlos Iván Zúñiga y Justo Arosemena. Esa nacionalidad panameña definida por una identidad basada en el valor de la familia, en tener la casa como escuela primera de patriotismo, en el respeto a la ley que sea igual para todos, en el goce pleno de la libertad, en la justicia social, en el servicio público honesto, en la educación en valores, en el orgullo de nuestra cultura y nuestras tradiciones, en los preceptos cívicos y morales, en suma, en los principios republicanos. Y así, dejemos que nuestra imaginación se pierda vislumbrando una república eficaz, segura, justa, igualitaria, libre e independiente. Muchas gracias.